Tal como lo prometimos, nos vamos a Israel. Allí nos recibe el profesor Mario Schneider, profesor emérito de la Universidad Hebrea de Jerusalén, entre otras cosas, porque bueno, más allá de los aspectos militares, aquí se juegan aspectos políticos, geopolíticos, y nos interesa mucho su visión. ¿Cómo estás? Dani Salzman te saluda aquí con Dani Shapira también en el estudio. Long time no see, Dani. Estoy bien dentro de lo que se puede estar bien en Israel hoy. Yo estoy bien, físicamente bien. Acabamos de pasar otra alarma antimisilística, como ustedes saben, sin víctimas y sin mayores resultados para los iranianos, lo cual es una fuente de alegría para nosotros. Pero digo, dentro de lo que se puede estar bien, porque en una situación de guerra no es simple la vida ni para los militares ni para la sociedad civil israelí. Bueno, eso fue un cambio que ya sucedió hace un tiempo, pero las primeras guerras de Israel no se libraban en las ciudades, digamos que los civiles no eran el frente de batalla. Hoy claramente la población civil de Israel es el frente. Sí, o sea, uno de los frentes está en Irán y ese lo conduce en general, por un lado la Fuerza Aérea, por el otro lado la agencia de inteligencia exterior llamada Mossad en Israel, o apodada Mossad, pero la sociedad civil desde 1991, desde que Saddam Hussein lanzó los famosos 40 misiles, decían que eran 39, pero en realidad eran 40 misiles contra Israel, el frente interno israelí pasó a ser parte de la ecuación de guerra. Lo fue también en la guerra de 1948 y recordemos que no lo fue en la guerra de 1956 porque una de las condiciones de Ben Gurión para la campaña de Sinaí fue recibir protección de la Fuerza Aérea Francesa en aquel momento y lo recibió. Y en 1967 la operación Foco contra Egipto y luego contra el resto de las fuerzas aéreas árabes fue tan rápida que Israel realmente no necesitó protección antiaérea o antimisilística. Pero hoy hemos pasado de las guerras convencionales a la guerra de los misiles, y esto es un hecho que sucede no solamente aquí, sino en muchos otros lugares, véase Ucrania, Rusia y otros casos, y esto convuelve a la sociedad civil israelí también. Ya que mencionás el tema de la participación de otros países en la ayuda a la defensa de Israel o al ataque que pueda hacer Israel, ¿cómo evaluás la postura de Estados Unidos? Mucha gente en la previa, antes del viernes pasado, decía Israel no puede, no debe atacar sola a Irán, no es un problema solo de Israel y seguramente va a tener dificultades para hacerlo en solitario. Se inició en solitario, aunque sabemos que Estados Unidos de alguna manera colabora con la intercepción de misiles, pero ¿cómo evaluás esta postura a veces tan extraña, bueno, con un líder tan extraño como Trump? Bueno, parte de la respuesta está en la pregunta, ¿no? Que como que todo dependiera realmente al final de la voluntad de Trump, que es un personaje político muy central hoy día en el mundo, pero por otro lado es una persona errática, que cambia de opiniones muy rápidamente y que esas pueden ser a favor, pero también pueden ser en contra de Israel. Y eso ya vimos el preestreno en la visita de Trump al Medio Oriente, cuando Trump vino al Medio Oriente y prácticamente dejó de lado a Israel, no solo la dejó de lado por no hacer una escala en Israel, sino la dejó de lado en sus negociaciones con Arabia Saudita, con los Emiratos y con todos aquellos, con Qatar, con todos aquellos que habló en Medio Oriente. Entonces, eso sorprendió, pero yo te voy a decir a quién sorprendió. Sorprendió a los inocentes que siempre creyeron que Trump es sionista o absolutamente pro-judío, cosa que no es real en la historia de la vida de Trump
Y que Trump, sí, es el presidente de los Estados Unidos y tiene una doctrina muy clara de hacer todo aquello que le sirva para el bienestar y engrandecimiento de Estados Unidos, no de Israel, que no haya confusión. Y digo que la confusión que existió probablemente entre ciertos círculos en Argentina y entre muchísimos israelíes en Israel, que festejaron la llegada de Trump al poder como si hubiera llegado al poder en Estados Unidos Netanyahu, cosa que no era real, ahora se dan cuenta que hay diferencia en la percepción de los intereses nacionales. Y la Ahora, Mario, diferencia... Mario, Sí, ya que mencionas esto, imaginemos un escenario donde la ganadora de las elecciones hubiese sido Kamala Harris. sí, Israel hubiese podido emprender esta acción, hubiese sido más complicada, menos complicada, es simplemente una, un acto de imaginación, porque no lo sí, sabemos, pero ¿realmente Israel hubiese podido ir contra Irán con Kamala Harris como presidenta? historia virtual, de eso estás hablando tú ya, le hubiera sido mucho más difícil. Eso es verdad, aunque tengamos en cuenta una cosa. Biden, el presidente Joe Biden, fue muy maltratado por la opinión pública israelí y junto con él su vicepresidenta en aquel momento, Kamala Harris. Biden fue la persona que más ayudó a Israel en toda la historia de Israel, cuantitativa y cualitativamente, y lo que Biden hizo en aquel momento, en octubre del 2023, en aquel momento nos evitó una guerra con Irán. Y él lo hizo en aquel momento para dejar que Israel pudiera enfrentarse al problema inmediato que era Hamas y por otro lado Hezbollah, sin tener que al mismo tiempo abrir un frente con Irán, que se abrió en dos momentos, en octubre y en abril, por los choques misilísticos, pero en general Irán quedó apartado de esta guerra de Gaza, llamémosla así. En la guerra con Irán actual, hay, como bien dices tú, una división de ideas sobre si Israel podía hacerlo solo o no podía hacerlo solo. Yo te voy a dar una tercera opción, o una tercera opinión. El problema nuclear iraní no reside solo en la parte material, reside también en la parte intelectual. E intelectualmente Irán posee desde hace bastante tiempo los conocimientos para desarrollar un programa nuclear y fabricar artefactos nucleares. La prueba de lo que yo digo es lo que pasó en el primero y segundo día de este ataque israelí o de esta guerra directa entre Israel e Irán. Irán fue atacado no solo en la superficie, sino también en las personas. Y la cantidad más grande de personajes muertos al principio de esta guerra son científicos nucleares. Pero con eso no hemos resuelto nada. Quizás hemos demorado un poco porque la camada de científicos nucleares en Irán y de instituciones que se dedican a la investigación nuclear es muy grande. Es muy grande. Quizás nos cuesta trabajo entender que ese país de 90 millones de habitantes y 1,5 millones de kilómetros cuadrados tiene muchas universidades, algunas de las cuales tienen departamentos especializados en investigaciones que tienen que ver con lo nuclear y producen gente y tienen doctorantes y tienen asistentes y tienen alumnos. O sea que aquí hay, en cierto sentido, yo digo a nivel popular, yo creo que el Estado Mayor nuestro conoce muy bien este problema y la inteligencia militar también. Lo que hay aquí es una credulidad inocente en que este problema se puede resolver con tanta facilidad y a través de una serie de golpes. Eso no me parece que sea real, me parece que se puede lograr una demora y quiero creer que la inteligencia militar israelí y el Estado Mayor aportaron suficientes datos serios para tomar la decisión que se tomó de atacar a Irán ahora, porque
miren los ataques iraníes contra ya las ciudades israelíes, no solo los campos o bases militares, sino las ciudades. E imagínense qué hubiera sido si esto, sumado a la ideología que exige la eliminación de Israel, la eliminación de la entidad sionista, hubiera sido hecho en un enfrentamiento en el que Irán posee armas nucleares. Y estamos hablando de una cantidad de uranio enriquecido que ya alcanzaría para 8 o 10 artefactos nucleares. Y nuestro país es muy pequeño, como lo saben ustedes. Entonces, volviendo a la pregunta original, mi respuesta es más complicada que decir con Estados Unidos o sin Estados Unidos. Y tú, al preguntar, respondiste también el hecho que Estados Unidos está operando junto con Israel todo el tiempo. Lo que Estados Unidos no está haciendo es que no está atacando Irán, está cooperando con la defensa de Israel, los sistemas misilísticos, las intercepciones de aviones no tripulados que Irán ha enviado una gran cantidad contra Israel, el apoyo logístico que tiene Israel. O sea, imagínense ustedes la cantidad de munición y armamento que estamos usando en este momento, los repuestos para los aviones, estamos hablando de miles y miles de horas de vuelo. ¿Saben ustedes qué significa eso? O sea, hace falta mucho apoyo norteamericano. Y sin entrar en el último punto, que los dejo para que piensen sobre esto, Israel tiene que afrontar altísimos costos en esta guerra. Esta guerra está costando muchísimo dinero. Y la pregunta es, cuando termine todo esto, ¿cómo vamos a hacer para pagar todo esto? Ya que la población israelí, tras los presupuestos que incluye la guerra de Gaza, está abrumada con impuestos, imposiciones, recortes salariales. Digan ustedes la lista, porque en Argentina conocen estas listas también. Mario, hemos escuchado muchas veces la frase la victoria completa, ¿no? No ha sucedido en Gaza porque los objetivos que terminarían con esa victoria absoluta no se han cumplido, y también se dice de Irán, si no se cumplen los objetivos, si la victoria no es completa, ¿cuál es la victoria? ¿Cómo se termina? ¿Cuál es el punto donde Israel puede decir hasta aquí? Bueno, esta es la debilidad de la estrategia israelí. La estrategia israelí es brillante desde el punto de vista militar, pero si le preguntas a los militares, ellos mismos te van a decir que tras la victoria militar hace falta un desarrollo político que cierre el tema, que cierre el casus belli, el problema que provocó la guerra. Yo creo que esta frase de la victoria total está tomada quizás de una lectura superficial de Churchill, de Winston Churchill, sobre la Segunda Guerra Mundial. Y nosotros sabemos que tenemos personajes en nuestro gobierno, y especialmente el primer ministro, que son, se dicen o quieren verse como discípulos de Churchill. Pero a Churchill hay que leerlo profunda y seriamente. Churchill dice muchas cosas. En la Segunda Guerra Mundial se logró una victoria total en el momento de que las potencias del eje se rindieron. O sea, se terminó la guerra porque no podían seguir adelante porque se rindieron. Esto es una fantasía que va a creer, que uno podría creer en el caso de Gaza, porque se trata de una guerrilla urbana. ¿Se recuerdan las historias de las guerrillas urbanas? ¿Recuerdan a Carlos Marihuella en los años 60? O sea, en Latinoamérica hay una fuente bastante seria sobre lo que fueron guerrillas urbanas y sobre la teoría de guerrillas urbanas. O sea, las guerrillas urbanas no terminan con una victoria total porque esa gente se sumerge dentro de la sociedad civil y es casi imposible extricarla. ¿Comprenden? Entonces,
pensar Y en la tampoco, victoria. tampoco Irán va a levantar una bandera y se va a rendir. No, no lo creo, o sea, me parece fantasioso pensar que se va a lograr una victoria total. Claro que, como la victoria total fue definida en artículos, y los dos artículos principales con respecto a Irán son eh, que Irán no acceda a un artefacto nuclear, y eso yo creo que se puede lograr en forma de una larga demora más que de completar todo esto, a menos que Estados Unidos lo logre por medios diplomáticos, no por medios militares, porque tenemos ya un problema que aquí dicen que hay gente capaz de resolverlo, pero hay una gran cantidad de uranio enriquecido que la han, parece, distribuido por diversos lugares de Irán y anda a encontrarla. Anda a encontrarla. ¿Recuerdan ustedes la búsqueda de las armas de no convencionales de extinción de Saddam Sí, Hussein? que terminó con nada, no, nunca encontraron Con nada. nada. Bueno, yo mucho me temo que intentar encontrar cosas que se han disuelto o distribuido de una manera inteligente dentro de un país es muy difícil. Eso por un lado. Y yo no es que sea una persona optimista o pesimista, sino que estoy tratando de poner los hechos sobre la mesa. O sea que aquí lo que vamos a lograr de alguna u otra manera va a ser demorar, espero yo, por mucho tiempo el desarrollo nuclear de Irán, y en esa demora podría suceder que haya un cambio de régimen en Irán, pero no por los golpes que le está asestando Israel ahora, que en lugar de debilitar al régimen de los ayatolas, lo está fortaleciendo. ¿Y por qué lo está fortaleciendo? Porque siempre cuando un país es atacado, bien o mal quien gobierne, recibe un apoyo nacionalista extensivo de la población. En el momento, los cambios suceden mucho después, cuando se vuelve a la normalidad y hay que pagar los costos de las guerras. Pero eso también es válido para Israel, o sea, tenemos problemas en ese sentido aquí también. Entonces, el segundo objetivo, que es intentar liquidar la capacidad misilística de Irán, yo creo que es obtenible. Yo creo que con buena inteligencia se puede lograr esto, aunque vuelvo a mi punto inicial. Los conocimientos en Irán existen y eliminar los conocimientos va a ser imposible. O Sí, sea que, a nadie se le ocurre subestimar la inteligencia, la habilidad de Irán claro, y un país creo yo, con mucha mira, experiencia en esto. inventaron el ajedrez hace 2500 años y creo que nos han enseñado algo a todo el mundo durante esa época, también sobre estrategia y también sobre diplomacia. Entonces, lo que diría yo, hay objetivos obtenibles si se refuerza la parte política, la parte de la resolución política que tendría que venir después de la guerra. En este momento, la vía o el canal de salida política es, si lo queremos o no, el directo es a través de Trump. Y Donald Trump le está diciendo al gobierno de Irán, miren cómo les han pegado fuerte los israelíes, recuerden que les ofrecimos negociar, vengan a negociar. Está claro que una de las cláusulas que pretende Trump, que es desmontar el programa nuclear iraní y no dejar en Irán la posibilidad de enriquecer uranio, es inaceptable para el ayatollah Khamenei. Pero, como decía mi padre, nadie es eterno, el ayatollah Khamenei tampoco, menos en estos días. Mario, gracias por este tiempo. Sabíamos que estabas en el refugio, como tantos otros. Y bueno, te hemos tenido unos minutos que son para nosotros muy valiosos. Un abrazo grande y seguimos en contacto. Muchas gracias, Dani. Y bueno, seguimos en contacto. Mario Schneider, el profesor Mario Schneider, profesor emérito de la Universidad Hebrea de Jerusalén, doctor en ciencias políticas, y bueno, la verdad es que es siempre muy interesante escucharlo. Son las 12:25 aquí en la República Argentina.